Amados hermanos, el Señor siga bendiciendo sus vidas. Seguimos nosotros orando por usted y seguimos luchando y buscando la forma de llevarle la palabra del Señor. Este tema de la pandemia del pecado está dividido en dos partes. Ahora le vamos a presentar la primera parte y el próximo martes le presentaremos la segunda parte. Que Dios bendiga su vida y que la palabra del Señor entre en su corazón. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz.
El Señor siga bendiciendo sus vidas, apreciables hermanos, amigos. Con todo nuestro corazón seguimos orando porque Dios les sigue ayudando en medio de esta pandemia del coronavirus, y esperamos con todo nuestro corazón de que cuenten siempre con el respaldo del Señor para salir siempre adelante en todas las cosas. Y las pandemias, una de las que estamos sufriendo ahora, han habido otras pandemias también en este mundo que se han llamado pandemias mortales. Alguien me decía en uno de estos días: hermano, yo nunca he visto una situación tan difícil como la que estamos pasando ahora. Y yo le dije: tampoco yo lo he visto, pero la experiencia de otros en el pasado dicen de que han habido pandemias más mortales. Por ejemplo, usted recuerda que en los años 1313, en el 1300, 1400, 1500, 1600, se desarrolló una pandemia de las más mortales que fue conocido como la peste negra. Se le llamó la peste negra porque el virus estaba metido en los ratones. Y luego los ratones tenían sus pulgas, y las pulgas picaban o chupaban la sangre a los ratones. Luego los ratones, caminando, por alguna razón dejaban tirados sus pulgas en algún lado, y pasaba un ser humano, y entonces la pulga se pegaba al ser humano. Luego la pulga le chupaba la sangre también al ser humano, y de esa manera es como se contagiaban. Y también se dice que la peste negra tuvo otro nombre que se llamó la peste bubónica. ¿Y por qué le decían la peste bubónica? Porque cuando la pulga picaba al ser humano, a través de los ganglios del ser humano, la enfermedad, el virus subía, y entonces empezaba a crecerle los ganglios, especialmente aquí en la garganta. Le crecían los ganglios también aquí en las axilas, o conocidas vulgarmente como decimos los sobacos, y también pues en las extremidades. Y ese virus lo que hacía era que se inflamaba tanto que llegaba a medir más o menos como unos 10 centímetros de grosor, y entonces eso causaba un terrible dolor, y tanto que en ese tiempo pues la única manera de poderlo curar era a través de la cirugía. Y como no había mucho desarrollo de la ciencia en ese entonces, especialmente los médicos, y si alguien hacía una operación, pues corría el riesgo de mancharse y contaminarse con el virus. Luego eso lo mataba. Y tampoco, para poderse curar en ese tiempo, no existía la penicilina, tampoco existían los antibióticos como existen el día de hoy. Y dicen que esa peste, que se llamó la peste negra, que mató más o menos a unos 75 a 100 millones de habitantes. El coronavirus hasta ahora creo que no llegamos todavía a los 300,000 muertos en el mundo, pero cuando esta peste negra afectó también a una gran parte del mundo, murieron más o menos como 75 o 100 millones de personas. Dicen que esta enfermedad aproximadamente duró 50 años, dicen algunos. Otros dicen que duró 100 años. Pero otros dicen que esa enfermedad, desde que apareció hasta que desapareció, duró 400 años. Si comparáramos esa peste que pasó en el siglo XIV con lo que estamos viviendo ahora, mira, ahora apenas llevamos menos de un año de estarlo padeciendo, pero ¿qué tal si durara 50 años? Y si durara 100 años o 400 años como duró la peste negra. Y yo creo que sería un desastre absoluto para nuestra nación, para nuestra familia, para nuestras descendencias. Y lamentablemente eso nada más se pudo curar porque los médicos empezaron a inventar los antibióticos, la penicilina y otras cosas que evitaban la inflamación. Pero, sin embargo, la palabra del Señor habla de una peste más antigua. Habla de una peste
que yo estoy contaminado, usted está contaminado, sus hijos están contaminados, sus nietos que aún no han nacido también están contaminados. Es esa peste que se llama pecado, esa pandemia que se llama pecado, porque está en todo el mundo y ha venido por generaciones de generaciones y generaciones, y ha durado miles de años. Me ha condenado a mí a la muerte, ha condenado a mis hijos a la muerte, ha condenado a mis nietos que aún no han nacido, pero ya los condenó a la muerte. Mis bisnietos que ni sueños para que vengan, pero también ya los condenó a la muerte. Es una pandemia que está afectando a todo el mundo y que parece ser que ya nos hemos acostumbrado a vivir con esa pandemia del pecado, porque cuando usted nace sabe que va a morir. Si usted tiene 20 años, sabe que dentro de unos 80 años usted ya está bajo tierra. Si usted tiene 50 años, sabe que unos 30, 40 años más usted va a estar bajo tierra. ¿Y quién lo va a matar? Lo va a matar esa pandemia, ese virus que se llama pecado. Porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Así dice el libro de Romanos, capítulo número 3 y el versículo 23. Y esa pandemia no solamente nos ha afectado a unos, no solamente ha afectado en el pasado, afecta en el presente y afecta también en el futuro. Por cuanto, dice la palabra del Señor, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y esa pandemia del pecado sigue matando. Oiga lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, en una traducción que se llama Lengua Actual. Dice de esta manera: el primer pecado en el mundo fue por la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. La pandemia del pecado está matando a todos, los del pasado, los del presente y aún a los que no han nacido. Dice que el coronavirus nació o vino a este mundo porque alguien quiso comerse un su pangolín, ya sea en caldo o ya sea asado, porque el pangolín es el que tiene parte de ese coronavirus. Pero otros dicen que también fue porque alguien se quiso tomar un su buen caldo de murciélago, porque el murciélago también tiene ese virus del coronavirus. Puede ser que uno de los dos animales lo traspasó, puede ser que los dos, aunque ahora se habla de otras cosas, pero ahí fue donde apareció. La peste negra apareció porque las pulgas chuparon la sangre del ratón. Las pulgas también tienen hambre y luego las pulgas lo contaminaron al ser humano. Pero el pecado en este mundo apareció por un antojo que tuvo Eva. ¿Y cuál era el antojo de Eva? Comerse los frutos que Dios había prohibido comérselos. Y cuando Eva se comió el fruto, adentro del fruto tenía ese virus que se llama pecado. Le dio de comer también a su marido, y a causa de eso todo el mundo fue contaminado con el virus del pecado. Y la palabra del Señor dice claramente de esta manera, en Génesis capítulo 3 versículo 6, dice que el pecado entró por el antojo que tenía Eva. Oiga lo que dice: la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba ahí con ella, y también él comió. Imagínense solamente esto, cómo se traspasa esa pandemia del pecado a todas las generaciones. Por ejemplo, yo estoy contaminado, mi papá me contaminó,
con el virus del pecado. Vea esto. Mi papá un día se conoció con mi mamá. Luego se enamoraron. Luego se hicieron novios. Después se casaron. Y luego se unieron en un solo cuerpo. Y de esa unión me engendraron a mí. Pero el problema es que cuando me engendraron, también ellos me engendraron la pandemia del pecado, que más tarde me llevará a la sepultura. Y eso es lo que está sucediendo también con todos los hijos suyos. Y no solamente eso, lo que hace la pandemia del pecado es que entre más grande sea el pecado, usted tiene menos vida. El hombre que vivió menos años en esta vida se llamó Matusalén. Murió de 969 años. Pero el hombre no fue creado para morir. El hombre murió a causa de la pandemia del pecado. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Y después de eso, cuando entró el pecado, Dios dijo: mira, lo más que puedes vivir son 969 años. Pero como el pecado siguió aumentando, en Génesis 6 la palabra del Señor dice: mira, no vas a vivir más de 120 años. Y como el pecado siguió creciendo aún más, en el libro de los Salmos dice que no podemos vivir más de aproximadamente 70 o 80 años. Oiga lo que dice la palabra del Señor: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y luego dice: volamos. La pandemia del pecado nos está matando, nos está cortando la vida. Pero no solamente eso, sino que la pandemia del pecado también nos condenó a vivir una eternidad en el lago de fuego. Oiga usted lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice de esta manera: y vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué hizo el pecado? Nos condenó a vivir eternamente en un lago de fuego. Nos separó de la gloria de Dios, nos separó de la presencia del Señor. Antes del pecado se podía hablar cara a cara con Dios, podíamos abrazar a Dios, pero una vez que el pecado entró, no solamente nos trajo muerte física, sino también nos trajo separación de la presencia de Dios. Y si no nos arrepentimos, nos va a sepultar para siempre en un lago de fuego. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted se muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Iría a la presencia de Dios o iría al lago de fuego eterno para quemarse para toda la vida? Y esa pandemia del pecado nos está matando. Ya nos acostumbramos a vivir con ella, ya ni caso lo hacemos. Ese mata a reyes, mata a presidentes, mata a diputados, mata a funcionarios, mata, no importa
qué edad tenga el ser humano. Pero es una pandemia que nos está matando y nos seguirá matando y matará a los que vienen en el futuro. Pero si murieras hoy, ¿a dónde irías?